Luego de la lectura del libro completo, como les decía, es una sección bastante larga, sin embargo, es necesaria para poder comprender en esta serie, particularmente en esta serie de predicaciones sobre idolatría, y a propósito de la frase que nos mencionaba Jano, tiene que ver con la frase de Juan Calvino, que ha sido traducida a un español más actual como que nuestros corazones son fábricas de ídolos, cuando en realidad Calvino decía que nuestro intelecto estaba al servicio de nuestra idolatría. ¿Ya? Y entonces, básicamente, la idea es que nuestra mente, corazón, nuestro intelecto está constantemente fabricando ídolos, ¿sí? Y hacemos ídolos de todas las cosas. Ese es un poco el asunto. Y en el libro de Jonás nosotros vemos otro tipo de idolatría, y es la idolatría a la religiosidad, ¿ya? Que es algo que nuestro propio Señor Jesucristo también trata en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, allí en la parábola de los dos hijos, ¿sí? De los dos hijos, o la parábola del hijo pródigo, lo muestra allí justamente como el hijo mayor es un hijo que se mantiene en un nivel de idolatría tan apartado de su padre como el hijo menor, ¿ya? La parábola nos muestra a dos hijos que están separados de su padre. Uno se arrepiente, se acerca a su padre, el padre sale a su encuentro. El otro se mantiene lejos del padre y el padre también sale a buscarlo, ¿sí? Y deja un final abierto esa parábola porque Jesús le estaba hablando justamente a los religiosos de su tiempo. O sea, no es un tema que la Biblia no trate, ¿ya? El problema de nuestro orgullo religioso. Ahora, siendo esta la penúltima predicación de esta serie, la próxima semana vamos a tener el cierre de esta serie con una predicación donde se nos va a mostrar cómo matamos finalmente a todos los ídolos que construimos, ¿sí? Y ya el primer domingo del mes de agosto, así de rápido ha pasado el año, vamos a comenzar una serie de predicaciones también temática, donde vamos a abordar el tema de la salud mental, ¿ya? La salud mental a la luz de la Escritura, ¿ya? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Ya vimos algo en Jonás acá. Jonás prefiere morir, ¿ya? Eso es una manifestación de que sus niveles de ansiedad lo llevaron a tal nivel que lo único que él prefería era no estar, morirse, ¿ya? Angustia, ¿ya? Yo sé que muchos han sentido angustia y la Biblia no esconde esa realidad. Entonces, por eso vamos a tener esa próxima serie. Fíjense que de los 4 capítulos que nosotros leímos es bastante difícil poder seleccionar un par de versículos para poder hablar sobre este asunto del orgullo espiritual, ¿ya? Porque al final de cuentas todo el libro nos habla justamente sobre eso, y ese orgullo espiritual es el que nos va a llevar a transformarnos de una u otra forma en idólatras de nuestra religiosidad. Pero primero quiero poner algunas cosas en perspectiva para que podamos entonces abordar esto. Lo primero que necesitamos recordar es el hecho de que el ser humano es un ser espiritual, ¿sí? Y esto no importa si creemos o no creemos en el Dios de la Biblia. El ser humano es un ser espiritual y hay un aspecto de nuestra vida, de nuestro ser, en el cual descubrimos nuestra espiritualidad, y esa espiritualidad busca expresarse. Nosotros vemos en cualquier lugar del mundo la iniciativa del ser humano de querer adorar alguna cosa, ¿sí? Es algo que va más allá de simplemente una religión. Durante mucho tiempo se dijo, no, el hombre no creería en ningún Dios si nadie les hubiese hablado primero. Falso. Toda la historia ha demostrado de que el ser humano por naturaleza busca adorar. Somos seres espirituales y esa espiritualidad busca expresarse. Es interesante porque incluso la neurociencia, ¿ya? Algunos científicos la llaman no necesariamente de ciencia, pero es una parte de las ciencias que estudian la mente, que se denomina neurociencia espiritual, ¿ya? Y eso lo han querido abordar desde una perspectiva científica, ¿ya? Poder abordar entonces el tema de la mente. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que existe efectivamente una sección de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal del cerebro, que tiene una estrecha relación con el sentido de lo divino, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de creer en cuentos de hadas y otro tipo de cosas, esa parte del cerebro no se activa a menos que nosotros pensemos en la divinidad, no importa cuál sea, o que nosotros desarrollemos actividades ritualísticas que nos conducen a la espiritualidad. Esa parte siempre se activa, ¿ya? Cuando contamos una historia, por ejemplo, no sé, le contamos a un niño sobre
Santa Claus, Papá Noel, el viejo Pascuero, el nombre que quieran ponerle, a pesar de que el niño pueda durante un tiempo creer, esa parte del cerebro no se activa. Pero cuando se habla de una divinidad a través de la cual nosotros podemos expresar nuestra espiritualidad, esa parte del cerebro sí se activa. Y eso es lo interesante del estudio, de que confirma lo que la Biblia dice: el ser humano es un ser espiritual. Nosotros hemos recibido de parte de Dios el soplo de vida, que es el propio Espíritu de Dios. La palabra es nefesh en el hebreo. Es el propio Espíritu de Dios dándonos vida. ¿Ya? Entonces es muy interesante que la propia ciencia esté descubriendo estas cosas. No es un descubrimiento muy antiguo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el desarrollo de nuestra espiritualidad, la manera en que nosotros vamos a desarrollar nuestra espiritualidad, nos permite alcanzar el estado de lo que Martín Lutero decía era el homo spiritualis, el hombre espiritual. ¿Ya? Nosotros tenemos en nuestra mente la idea, por ejemplo, del homo sapiens, del hombre pensante. El problema con el hombre pensante es que habían partes de ese pensamiento y de ese razonamiento que no tenían cabida en el ser humano, pero sí el aspecto espiritual venía a, de una u otra forma, complementar al ser humano completo. Entonces Martín Lutero, en su tiempo, le llamó a esto el homo spiritualis, y eso se ha mantenido, y la gente de la neurociencia ha tomado esta palabra, el homo spiritualis, para poder hablar de ese aspecto. Y existe también un filósofo del siglo pasado llamado Mircea Eliade, que fue el que más habló y el más respetado hasta el día de hoy en todo lo referente a los estudios del comportamiento humano, mente humana, sobre el tema espiritual. Y él denomina a este homo espirituales que habla Martín Lutero como un homo religiosus. ¿Ya? Sabemos nosotros, por ejemplo, que Juan Calvino anticipadamente había hablado de nosotros que teníamos este sensus divinitatis, el sentido de la divinidad, y que por esa razón nosotros queríamos adorar a Dios. ¿Ya? Eso es un poco lo primero que nosotros tenemos que hablar hoy día para poder abordar el texto. Nosotros somos seres espirituales y nuestra espiritualidad necesariamente quiere expresarse. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí después en el texto. Lo segundo que me gustaría poner en perspectiva acá es que por la Biblia y solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que este aspecto espiritual del cual estoy hablando es el reflejo de que fuimos creados por Dios, por un Dios personal, un Dios que está y que es alcanzable, ¿sí? Ciertamente porque Él se dio a conocer y Él nos alcanzó primero. ¿Ya? Pero es interesante ver cómo la Biblia afirma que fuimos creados para adorar a Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros podemos entender solamente a la luz de la Biblia de que aquel homo espiritualis del cual se habla, o el homo religiosus del que se habla, tiene un sentido bíblico, antropológico bíblico, y es el hecho de que el ser humano fue creado para adorar. San Agustín lo dijo de una manera mucho mejor que lo que estoy diciendo yo. Fuimos creados para ti, Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti. ¿Ya? Eso, Agustín, ¿de dónde lo saca? De la Escritura. ¿Ya? Ciertamente en las confesiones él habla de todo lo que él vivió antes, pero lo importante allí es que él lo saca de la Escritura. Lo tercero que quisiera decir es que si nosotros no amamos correctamente a Dios, vamos a terminar amando cualquier otra cosa religiosamente. Como somos homus religiosos, ¿sí? Como somos personas que tienen este sentido de la religión, vamos a terminar, si no amamos correctamente a Dios, vamos a terminar amando cualquier otra cosa religiosamente. ¿Esto por qué? Porque vemos aquello que amamos, si no amamos a Dios, amamos otra cosa, vemos aquello que nosotros amamos como un salvador, ¿ya? O un tipo de salvador. Asumimos características espirituales sobre aquello que nosotros consideramos como salvador, ¿ya? Por ejemplo, con tipos de credos, tal vez no con el nombre credo, pero sí tenemos una estructura de credo, de cosas que nosotros creemos. Tenemos ritos, buscamos evangelizar, ¿sí? Buscamos evangelizar a otros con esas mismas ideas. Aquí pónganle lo que sea, el nombre que sea, ideologías, utopías, qué sé yo, estructuras políticas, cualquier cosa. Si nosotros no estamos amando correctamente a Dios, vamos a tomar este tipo de de características como credos, como ritos, como una búsqueda de evangelización para poder atraer a otros hacia aquello que nosotros creemos, ¿ya? Y eso, ciertamente, incluye todas las cosas que el ser humano desarrolla. Aquí es donde muchos discuten, ¿ya? Cuando uno dice la ciencia también lo es.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la ciencia básicamente es la gran religión por detrás de todo lo que mueve este mundo hoy. ¿Ya? La gente, ¿qué es lo que más pincha de todas las noticias que le puedan aparecer? La ciencia descubrió qué. Y ahí vamos y pinchamos. Da lo mismo si es la Universidad Richard Nixon o la Universidad Harvard. El tema es que si lo dice la ciencia, tiene que ser verdad. Y eso manifiesta justamente cómo el ser humano, al no creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Mientras tenga un aspecto de autoridad. Y en este caso la ciencia. Pero la ciencia, fíjense, es altamente religiosa en sí misma. ¿Sí? La ciencia no es neutra porque jamás la ciencia va a dejar de reflejar las motivaciones básicas de aquellos que crearon el postulado científico. De hecho, y como diría el filósofo holandés Germán Dooyeweerd, esos motivos básicos, que son los que mueven el corazón de la gente a hacer postulados, en este caso científicos, son siempre del tipo religioso. ¿Por qué? Porque parten siempre de supuestos a priori. ¿Sí? O sea, creen cosas en la ciencia. De hecho, en la ciencia a eso se le llama hipótesis. ¿Sí? Yo creo que va a pasar esto. No hay una comprobación, pero yo creo que puede pasar. Eso es un inicio o el inicio de una reflexión científica a priori. ¿Y qué es lo que hacemos después? Ponemos todo nuestro esfuerzo, colocamos todos nuestros recursos en tratar de comprobar esa hipótesis. Si no resulta, le seguimos dando vuelta. Y queremos que de alguna u otra forma esa hipótesis se transforme en una verdad. ¿Para qué? Para poder elevarla a la estatura de religión. Y de allí entonces poder criticar a todos los demás. Entonces fíjense, no es equivocado lo que dice Dooyeweerd. Todo tiene una motivación religiosa al final de cuentas. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros también vamos a ver aquí en el propio texto. Lo cuarto es que en nuestros sistemas religiosos, hacen que nosotros nos tornemos orgullosos, sea cual sea ese sistema religioso que hemos abrazado para nuestra vida. Porque queremos que nuestros esfuerzos, pensemos en el ejemplo de científico, que pone sus esfuerzos, su tiempo, le pone todo el corazón, le pone todas las ganas, le pone todo lo que tiene para poder comprobar aquello. Queremos nosotros necesariamente que todos nuestros esfuerzos, para poder alcanzar justamente ese desarrollo espiritual, el sentirme bien trascendentemente, ¿ya? Lo que buscamos con eso es justamente de que nosotros y esos esfuerzos sean premiados. Que esos esfuerzos sean reconocidos, que sean respetados, que sean reverenciados. Eso es lo que buscamos. Por eso nos transformamos orgullosos, porque queremos, a final de cuentas, ese tipo de reconocimiento. Y esto incluye, hermanos queridos, al cristiano que sigue la senda del tener que hacer cosas para poder ganar el favor de Dios. No quita al creyente, no lo aleja de este mismo tipo de personas que buscan poder demostrar a los demás cuán bueno soy, cuán importante soy, cuán perfecto yo soy, en fin, una serie de otras cosas. Entonces, fíjense, todo esto que yo hablé hasta aquí, que les decía que era la forma de poder poner en perspectiva, todo lo que vamos a ver acá está en el libro de Jonás. Está presente en las páginas del libro de Jonás. No solamente Jonás era creyente. No sé si ustedes se fijaron allí, en el capítulo 1, versículo 5, el texto nos muestra que los tripulantes del barco, cuando estaba la tormenta, clamaron a sus dioses. Eso nos muestra de que existe en el ser humano una religiosidad. Alguien desde la era moderna podría decir, claro, creían en dioses, ¿ya? Porque el ser humano siempre ha buscado explicar los fenómenos a través de los dioses, pero mucho más allá que eso. A los dioses de los cuales se refiere particularmente Jonás, son dioses que en la antigüedad se denominaban los dioses padronos o patronos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que la cultura católico-romana en Chile tiene una patrona. Esa patrona sería la Virgen del Carmen, ¿ya? Ellos decían que los dioses, estos dioses eran dioses patronos. Pero es interesante porque ellos, por más que clamaban a esos dioses patronos, no lograban entender quién era el Dios que les había enviado esta tormenta. Ellos reconocen de que es algo inusual. Y si es algo inusual, tiene que ser algún tipo de Dios cósmico. Y ellos no lo conocen, ¿ya? Lo interesante es que había un miembro en la tripulación que sí conocía a ese Dios cósmico, ¿ya? Pero ya me voy a llegar a ese punto. Entonces tenemos gente clamando a sus dioses. Y fíjense que lo interesante, a propósito de esto que yo decía al principio, es que ellos se encuentran descanso de su temor
cuando se encuentran con Jehová. De hecho, la palabra que cuando dice que clamaron al Señor, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí en los versículos 14 y 16, 14 al 16 del capítulo 1, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Vamos ahí al capítulo 1, 14 al 16, dice así. Perdón. Entonces invocaron al Señor. Señor ahí está con mayúscula porque está hablando de Jehová, ¿ya? Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Jehová, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, que era Jonás, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, ahí de nuevo la palabra Jehová o Yahvé, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás, lo lanzaron al mar, el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, a Jehová, a Yahvé, y ofrecieron un sacrificio a Yahvé, al Señor, a Jehová, y le hicieron votos. Entonces fíjense que, podríamos decir, ahí está el postulado de Agustín. Ellos estaban inquietos hasta que se encontraron con Jehová, ¿sí? Ya me voy a referir particularmente a los votos y al sacrificio que ellos hacen. Pero lo importante es eso, ¿ya? Pero tal vez uno de los aspectos más importantes de todo el libro de Jonás es que hay una dura crítica al orgullo espiritual. Se ha hablado de este libro como un libro misionero. La verdad es que estrictamente Jonás no es un libro misionero, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, cuando leímos el texto, no hay un llamado al arrepentimiento inicialmente, sino que solamente hay una condenación de parte de Dios. Adviérteles que los voy a destruir. En ningún momento está el acto de llamar al arrepentimiento, que podríamos nosotros resolver aquello como una idea de misionera. Sí tiene Jonás una misión, pero lo que está mostrando Dios con este final abierto, así como la parábola de los religiosos con final abierto, tiene que ver con el problema del orgullo espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Ciertamente por la actitud de Jonás en el capítulo 4. Vayan conmigo allí a mirar en el capítulo 4, específicamente en los primeros versículos. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró a Jehová, al Señor. ¡Ah, Jehová! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, hermanos, que ese orgullo espiritual, o sea, se arranca porque sabía que si Dios le había dicho a él que Nínive era un pueblo que estaba en constante pecado y que la maldad de Nínive había llegado hasta Dios, Dios podía arrepentirse de castigarlos. Eso lo hace necesariamente alguien que se siente orgulloso de lo que es. Y eso ocurre, fíjense bien. ¿Por qué nosotros podemos llegar a esta conclusión? Porque Jonás fue un profeta antes de Amós y de Oseas. Eso es súper importante en el análisis del texto. Jonás ejerce el trabajo de profeta antes que Amós y antes que Oseas. Y justamente son estos dos profetas los que nos muestran la situación espiritual del pueblo de Israel en esa época. Si el llamado de atención de Dios era anticipado, como generalmente ocurría en el Antiguo Testamento, entonces lo que está haciendo Jonás con toda esta historia es criticar el corazón orgulloso espiritual del pueblo de Israel. Y eso después lo muestra Amós y lo muestra Oseas. Fíjense que en el libro de Oseas, por ejemplo, nosotros vemos esto aquí, Oseas capítulo 8, versículo 2. Hay personas que declaraban: te hemos conocido, hablando sobre Dios. Pero en el versículo 3 inmediatamente muestran de que ellos rechazaron el bien. Está cuestionando Oseas, el profeta Oseas, está cuestionando el hecho de que el pueblo diga: conocemos a Dios, pero abandonan el bien. Es la primera crítica que hace, o una de las primeras críticas que hace el libro de Oseas. Fíjense que ellos conocían a Dios, pero a pesar de conocer a Dios, florecía la injusticia y florecía en medio de su pueblo culto a otros dioses, particularmente Baal o los Baales, que es lo que Oseas está constantemente criticando. Entonces fíjense, conocían a Dios, pero aumentaba la injusticia. Eso no tenía relación. No había posibilidad que alguien que conozca a Dios no transforme su forma de vida. Pero ellos se sentían orgullosos. ¿Por qué? Porque decían: no, nosotros conocemos a Dios.
¿ya? Y más adelante, el propio el propio profeta Oseas manifiesta de que miraban los israelitas en menos, miraban a los paganos con desprecio. Porque nosotros conocemos a Jehová, ustedes no. Eso es lo que más critica Oseas, ¿ya? Y acá, cada vez, y fíjense en este detalle, eso lo muestra Oseas, ¿ya? Entre el capítulo 8 y el capítulo 12 de Oseas, cada vez que Dios emitía una profecía de juicio sobre las naciones extranjeras, los israelitas celebraban. Miren el nivel de orgullo espiritual. Y vamos a ver y vamos a entender por qué hablo de orgullo espiritual. Eso no es muy distinto, lamentablemente, a lo que nosotros vivimos hoy, dentro del mundo evangélico. Que se pudra todo, total, yo estoy salvo. Esa era la actitud que tenía el pueblo de Israel. Fíjense, es tan así de que Oseas denuncia a la tribu de Efraín, que, ojo, Efraín había sido puesto por Dios para liderar el reino del norte, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Oseas? Lo confronta y dice que Efraín dijo, así como tan suelto de cuerpo, ciertamente me he enriquecido, y hay un énfasis en ese me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. Fíjense en lo que dice la tribu de Efraín. En todos mis trabajos ustedes no encontrarán iniquidad alguna que sea pecado. Esa era la realidad espiritual del pueblo de Israel. Llegar a decir que no había pecado en ellos. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y hacemos a Dios mentiroso. Eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Por eso nosotros podemos entender de que la crítica del libro de Jonás es una crítica al orgullo espiritual del pueblo de Israel. Por eso el final queda abierto. No hay un final en el que nosotros podamos decir que Jonás entonces se arrepintió en polvo y ceniza, cubrió su cabeza de cenizas para poder... No dice nada, deja el final totalmente abierto. Entonces, ¿cuál era el problema? Israel, el pueblo de Dios, no quiere vivir de la gracia. Y no quiere vivir de la gracia, y eso nosotros lo vemos ahí en Oseas. Ellos todo el tiempo están diciendo, nosotros logramos estas cosas. De hecho, posterior a ese versículo de Oseas 12:8, donde Efraín dice, yo he hecho todo, yo he ganado para mí, y es más, si buscan pecado en mí no lo van a encontrar. Dios dice, no sabe Efraín que yo he sido Jehová el Señor que los ha sustentado. ¿Ya? Entonces Israel tiene un problema, no quieren vivir de la gracia, pero tampoco quieren que otros vivan de la gracia. En buen chileno diríamos que esto es como el perro del hortelano. No comen ni dejan comer. Y es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Esto es muy evidente en un concepto que aparece al principio y al final del libro de Jonás. Huir de la presencia de Dios. Lo repite 3 veces en el primer capítulo y lo repite al final en el capítulo 4. Fíjense que el libro, ¿cierto?, dice ahí en los versículos 2, 3 y 10 del capítulo 1 de que Jonás huía de la presencia de Dios. ¿Ya? Huía de la presencia de Dios. Pero ¿de qué realmente huía Jonás? Jonás era profeta, conocía a Dios. Jonás sabía que Dios era omnipresente, que está en todos lados. Sabía eso. Entonces, ¿por qué arrancó a Tarsis? Básicamente para manifestar su desprecio por los ninivitas. No quería advertirles de lo que Dios iba a hacer. Fíjense que Tarsis está a más de 5.800 kilómetros de Jerusalén, que es donde estaba Jonás. 5.800 kilómetros, está hacia el lado de España, para que nosotros tengamos una idea. De hecho, está en España, ¿sí? En la costa mediterránea, ahí en España. Y Nínive se encuentra a 1.300 kilómetros al este, en lo que hoy en día es Irak. O sea, se arrancó casi 5 veces para el otro lado, para no tener que llevar el mensaje de Dios a los ninivitas. Entonces, si Jonás era profeta y conocía a Dios y sabía que Dios era omnipresente, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó Jonás? Para poder responder a esta pregunta, hermanos queridos, amigos queridos, nosotros necesitamos conocer la teología de Jonás. No hay otra forma que podamos resolver eso. La expresión presencia de Dios, ¿ya? Y ojo acá, la expresión presencia de Dios. Él estaba huyendo ¿de qué cosa? De la presencia de Dios, ¿sí? La expresión presencia de Dios en hebreo refiere
al rostro de Dios. ¿Sí? A pesar de que nadie ha visto el rostro de Dios, pero entendemos que la Escritura nos manifiesta más de una vez que el Señor se mostró a su pueblo Israel. ¿Ya? Fíjense que Él se muestra como Jehová, porque la expresión aquí, presencia de Dios, es Yahvé, siempre es Yahvé. Y Yahvé es el nombre propio con el que Dios se manifestó a su pueblo y no a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de la presencia de Dios, siempre estamos hablando de ese punto. El Dios que se reveló a su pueblo y se reveló de una forma totalmente graciosa. Con gracia a ese pueblo y no a otro pueblo. Huía de la presencia de Dios. Vamos allí, para poder entender la teología de Jonás, al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Sí, Éxodo 33, versículos 18 al 33. Perdón. Del 18, perdón. Sí, del 18 en adelante hasta el 23, ¿ya? No hasta el 33, hasta el 23. Dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ya? Eso es lo primero que le dice. Y el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Fíjense, hermanos, que esa es la base teológica de Jonás. Jonás está huyendo de esa presencia de Dios. Fíjense que en este relato Moisés pide ver a Dios su gloria. Y Dios le responde, te voy a mostrar mi bondad. Para Dios, toda su gloria se manifiesta en su bondad. Dios no hace una distinción de estas cosas. Dice, mi bondad es mi gloria. Mi bondad es mi gloria. Es más, en el versículo 19 de lo que nosotros acabamos de leer allí en Éxodo, Dios asocia su nombre a misericordia y a compasión. Fíjense, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces fíjense, Dios había prometido a Moisés que iría su presencia con él. ¿Ya? Pero Moisés quiere un poco más. Y en eso que Moisés quiere un poco más, Dios le manifiesta que su presencia es todo aquello que él ya estaba viendo. Bondad, misericordia y compasión. La presencia de Dios es bondad, la presencia de Dios es misericordia y la presencia de Dios es compasión. Fíjense, hermanos, entonces, de qué es lo que está huyendo Jonás. Jonás está huyendo de la realidad bíblica de que Dios es bondadoso, misericordioso y compasivo. ¿Quién podría huir de eso? ¿Quién podría huir de compasión, de misericordia y de bondad? El único que podría huir de eso es un corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque son todas cosas que se te dan, no es lo que tú puedas hacer. Jonás lo dice él mismo en el capítulo 4, versículo 2, cuando él dice, a esto me refería yo. Justamente a esto, de que tú eres misericordioso y compasivo. A esto me refería yo cuando estaba en Jerusalén. ¿Para eso me hiciste venir? ¿Para ver que tú eres Jehová, Señor, Dios? ¿Para ver tu gloria? ¿Para eso me hiciste? Piensen en lo que eso significa. Jonás era parte de este pueblo orgulloso y estaba tan metido en la forma orgullosa de vivir su religiosidad que confronta a Dios y le dice, ¿me hiciste venir para ver tu gloria? ¿Para ver que eres misericordioso? ¿Me hiciste venir para ver que eres compasivo? ¿Quién no querría ver eso? ¿Quién no querría ver compasión y misericordia? Solamente un corazón orgulloso es incapaz de ver la gloria de Dios. Solamente un corazón orgulloso.
Es tanto el orgullo religioso que Jonás prefiere morir. Versículo 3 del capítulo 4. Ahora, Señor, quítame la vida porque es mejor para mí morir. Jonás está totalmente cegado por ese orgullo idólatra hacia su sistema religioso, que no puede soportar que el propio Dios decida soberanamente ser misericordioso con parte de su creación. Nosotros lo vemos eso al final del capítulo 4, cuando dice: ¿acaso no puedo tener yo misericordia de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda? Ni de muchos animales. Es bonito eso que integra a los animales, ¿eh? Ahí muestra de que Dios es ese Dios que mandó la tormenta, es ese Dios cósmico. No es un Dios patrono, es el Dios cósmico, que se preocupa incluso de aquellos que lo niegan, que no lo conocen. Y es más, de los animales también, de la creación también. ¿Por qué? Porque así como cantamos al principio, a Él le pertenecen todas las cosas. Él es Jehová, Dios creador del cielo y de la tierra. Y eso es lo importante acá. Entonces, hermanos queridos, el final abierto del libro de Jonás es una lección para todos los orgullosos de su propia religiosidad. Principalmente su pueblo. Principalmente en su pueblo. Así como Efraín dice: todo lo que tengo es por mi esfuerzo, ¿sí? Si revisan mi vida solo encontrarán rectitud, que es lo que declara Efraín. Soy tan perfecto que no tengo pecado. Soy el único que no tiene tejado de vidrio, y tal vez tantas otras palabras más. Muchos creyentes hoy en día asumen la misma actitud arrogante de Efraín. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros sistemas religiosos. Pero la palabra de Dios también le habla a los que no creen en Él. Porque si hay algo que la palabra de Dios puede hacer es hablarle a todos, no solamente a los que creen en Él. Y le habla a todos, ¿por qué? Porque le está hablando a todos los religiosos. A todos los religiosos. El contexto nos otorga esta reflexión. A final de cuentas, los paganos conocieron a Jehová. Ahí en el barco, en la angustia, en el temor, en el miedo. Fíjense que el nombre de Dios, como lo dije anteriormente, es el nombre con el que Dios se reveló a su pueblo. Ese es el nombre que ellos invocan. Fíjense que eso nosotros lo vemos en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Es la primera vez que Dios se manifiesta de esta forma. Lo voy a leer para tener en mente eso. Dice que el nombre de Jehová, dice que proclamó su nombre. Jehová mismo, Dios mismo, proclamó su propio nombre, diciendo: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Aquí nosotros vemos el mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Crean en ese Dios grande, misericordioso, perdonador, pero arrepiéntanse, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Como vimos ahí al principio, los paganos, ¿cierto?, primero claman a sus dioses, pero terminan invocando el nombre de Jehová. Eso está ahí en el capítulo 1, versículos 14 al 16, nosotros lo leímos recién. Hicieron sacrificio a Dios e hicieron votos, dice el texto. Por el contexto hebreo, ¿ya?, en el cual está inserto este texto, el sacrificio lo más probable es que haya sido un sacrificio por acción de gracias después de bajar del barco, ¿ya? Ciertamente no quemaron nada ahí porque el barco era de madera, ¿ya?, a no ser que hayan tenido tambores, pero dice que echaron todo hacia el mar. Entonces, tampoco tenían mucho con qué hacer un sacrificio, ¿ya? Entonces, por el contexto, ellos deben haber entregado una ofrenda de gratitud a el Señor, y los votos deben haber tenido relación con algo bastante común en ese tiempo cuando se hablaba de hacer votos, y es el conmemorar anualmente en la fecha en que Jehová los salvó. Ellos entonces volvían a hacer lo mismo. Recordemos el día en que Jehová nos rescató. ¿No es eso lo que hizo con su pueblo Israel? Recuerden el día en que Jehová, el Señor, los rescató, ¿ya? Es interesante. John Walton es un teólogo que hace esta reflexión después de analizar ciertamente el comportamiento del pueblo de Dios en ese periodo. Entonces, fíjense, nuevamente insisto aquí con la idea de Agustín, porque estos hombres descansaron, encontraron consuelo, y solo encontraron consuelo cuando se sintieron seguros al encontrarse con Jehová. Porque Jehová, ese Dios cósmico, que no era un patrono, era el Dios de dioses, les otorgó vida. Fue misericordioso con esos mismos hombres que habían arrojado al mar a un profeta de Jehová. Le habían hecho daño
al pueblo del Señor al lanzar al profeta. Pero Él los perdonó, fue misericordioso, fue compasivo. Esos marineros vieron la gloria de Dios, porque fue misericordioso y compasivo. Hermanos queridos, para ir terminando, todo orgulloso espiritual es un idólatra de su propio sistema religioso, sea cual sea el que esté. Todo orgulloso espiritual es un idólatra de su propio sistema religioso. Y esto no tiene que ver solo con la religión, como nosotros podemos entenderla al decir religión. Como yo les decía al principio, el científico ateo, que tiene su propio sistema religioso, tiene sus propios credos, tiene sus cosas de las cuales cree a priori, sus ritos, y de una u otra forma también tiene su propia yihad, tiene su propia guerra santa. ¿Ya? ¿Por qué? Contra todos los incrédulos que no creen en la ciencia. Los trata de estúpidos, de gente que es infantil, que no han dejado de creer en Dios. Eso es una guerra santa. Es un tipo de guerra santa. ¿Aferrada a qué? A un sistema religioso que ellos inventaron. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Aunque nieguen a Dios, ellos tienen su propio sistema espiritual y tienen su propio sistema evangelístico, las publicaciones académicas. Con eso ellos evangelizan. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Y qué es lo que dicen los incautos? Veamos qué dice la ciencia. Da lo mismo a la universidad. Mientras los diga la ciencia, la gente lo cree. ¿Por qué? Porque la gente también está en una búsqueda espiritual. Porque somos seres espirituales. Entonces, fíjense, es un tipo de orgullo espiritual. El activista ambiental también. El activista ambiental tiene su propio sistema religioso, su credo, su yihad. ¿Contra quiénes? Contra los herejes destructores del planeta. Y tiene su sistema evangelístico. Tiene sus días religiosos, el Día de la Tierra. Apagamos las luces por 1 hora. ¿No ese es un rito? ¿No manifiesta eso la ritualidad del hombre queriendo manifestar aquella espiritualidad que está desesperada por algo que lo pueda salvar a sí mismo? Conservadores, partidistas políticos, militantes LGBTIQ, todos religiosos, incluso los religiosos de las religiones tradicionales, todos religiosos que se sienten moralmente superiores a los demás han transformado en un ídolo su sistema religioso. Y de todo eso nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos transformamos en idólatras de nuestro sistema religioso, no podemos soportar a aquel que no cree en lo mismo que nosotros creemos. Lo odiamos, como Jonás odiaba a los ninivitas. No queremos la salvación para ellos. Preferimos que ardan en el infierno, sea cual sea el infierno científico, el infierno ambientalista, el infierno político, el infierno LGBTQI+, las letras que sean. Pero hay una cosa y un detalle. El Evangelio nos dice que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para hacernos mejores que los demás. Eso solamente lo dice el Evangelio. No lo dice ningún otro sistema religioso. Solamente el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo es por gracia inmerecida de un Dios que es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es Jehová Dios, ese es nuestro Señor, pero que jamás va a tener por inocente al culpable. No nos olvidemos de eso. Dios reveló eso de sí mismo cuando dijo a Moisés: yo soy Jehová, 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 Dios misericordioso y compasivo, pero que no tengo por inocente al que es culpable. Hermanos queridos, la única forma de encontrar la paz, la única forma de poder desarrollar correctamente nuestra espiritualidad es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Por eso Jesucristo declara: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre, a ese Dios cósmico, sino solamente a través de mí. Juan 1:14, que está muy relacionado con el libro de Éxodo, dice: la palabra o el verbo, el Dios Hijo, ¿cierto? La palabra, la segunda persona de la bendita Trinidad, al final de cuentas. ¿Ya? El verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y vimos, fíjense qué cosa vimos, su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué cosa, de gracia y de verdad, o de misericordia, de gracia y de verdad. O sea, Jesús es la materialización de ese Dios compasivo y de ese Dios clemente. Por eso Jesucristo en Juan 3:17 dice: yo no vine al mundo a condenarlo, el mundo ya está condenado. Yo vine ¿para qué? Para perdonar. ¿Por qué? Porque Él es la materialización del Dios que es compasivo y clemente. Solamente por creer en eso y en la perfección de la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser salvos. No implantando otro sistema religioso a nuestras vidas, sino que solamente creyendo en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Jesús, hermanos queridos, es el único y suficiente Salvador. No otra cosa. No un sistema político, no un activismo, no una militancia. Solamente Jesucristo es nuestro único Señor y suficiente Salvador. Jesús es la manifestación, la materialización de la presencia de Dios para nosotros. Y Él está presente aquí hoy con nosotros. La gloria de Dios está presente en este lugar. Porque acabamos de orar por nuestros pecados y fuimos perdonados. Su palabra lo declaró. En este lugar está la gloria de Dios, que ha declarado su gracia, su misericordia, pero también nos ha dicho: arrepiéntete. Arrepiéntete en tu corazón. En Jesucristo nosotros podemos dejar de huir de Dios. Así como Jonás huía de Dios. Y en Jesucristo nosotros podemos recibir el perdón de Dios y la aceptación de Dios. El Señor, Jehová Dios, a ese que hablaba ahí, Jonás, no es un Dios patrono. No es un Dios que se manifiesta por las muchas oraciones de sus seguidores, sino que Él es la única divinidad cósmica, el único Dios verdadero, que tiene control de todas las cosas y que puede traer verdadera paz a nuestros corazones inquietos. Deja de huir de Dios, conviértete a Cristo y tu corazón va a descansar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque realmente Jesucristo, el Verbo se hizo carne. Jesucristo es la materialización de este Jehová, Jehová, Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Dios amado, permítenos aferrarnos a Cristo. No tenemos otro lugar para estar, sino solamente a sus pies. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos alejes, así como en la oración de nuestro Señor Jesucristo dice, que puedas, Señor amado, impedir que caigamos en tentación, que no caigamos nosotros en la tentación de ser orgullosos espirituales, sino que simplemente agradecidos por tu gracia y tu misericordia. Oramos, Señor, con la seguridad de la obra de Cristo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.